Bien, vamos a entrarle a un conjunto de textos que proponen una idea. Una que, de entrada, suena casi a un disparate. Sí, es una de esas ideas que te sacuden un poco. La frase que lo articula todo es, yo soy el desorden del mundo. Y honestamente, la primera vez que la lees, la mente como que patina. Totalmente. Como que no la puedes agarrar. Exacto. Porque claro, uno inmediatamente piensa, bueno, sí, tengo mis defectos. O, nadie es perfecto. Y justo ahí, dicen los textos, es donde está el truco de la mente para desactivarla. Para no enfrentarla, ¿no? Ándale, la convierte en una confesión moral, en un tema de culpa, para no tener que enfrentarla en su sentido literal. Pero la propuesta no va por ahí. Para nada. O sea que no es para sentirse mal. Para nada. Fíjate que lo que plantean no es un juicio, sino un diagnóstico estructural, casi como si fuera un problema de ingeniería. ¿De ingeniería? Sí. La idea central es que el desorden global, la violencia, la corrupción, la polarización, no es una película que vemos desde la butaca. Es un sistema del que formamos parte, como una pieza más del engranaje. Nuestra misión hoy es desarmar esa máquina, pieza por pieza, para entender cómo funciona. ¿Ok? Y sobre todo, por qué nos es casi imposible darnos cuenta de que estamos dentro de ella. Ok, desarmar la máquina. Me gusta. Entonces, ¿cuál sería la primera pieza? ¿Por dónde empezamos a desentrañar esto? Los textos proponen un concepto que es la base de todo, el radio psicológico del yo. La idea es que, aunque creemos vivir en el mundo, en realidad habitamos un territorio pequeñísimo, una especie de burbuja personal. Una burbuja. A ver, ¿a qué se refieren exactamente con eso? Porque yo leo las noticias, me preocupo por lo que pasa en otros países. ¿Eso no es vivir en el mundo? Esa es la distinción clave que hacen. Tu mundo real, el que sientes en las entrañas, está definido únicamente por lo que amenaza o sostiene tu continuidad psicológica. O sea, Tu salud, tu trabajo, tus relaciones, tus deudas, tus recuerdos, la imagen que quieres proyectar. Ese es tu territorio. ya. Todo lo demás, por más que te importe intelectualmente, lo procesas de otra forma. ¿Cómo que de otra forma? Lo procesas como información. Una guerra al otro lado del planeta es una tragedia terrible, claro. La comentas, te indignas, quizá donas dinero, pero no la vives. No es tu realidad inmediata. No, es una noticia que entra y, eventualmente, sale para dar paso a la siguiente. No te quita el sueño de la misma manera que la posibilidad de perder tu trabajo. Claro. Y ojo, los textos no dicen que esto sea por maldad o por falta de empatía, sino que es una limitación estructural. El yo tiene una cantidad finita de energía y la invierte toda en mantener su pequeño fuerte. Y esto es lo que crea la fractura. Exacto. Esto crea la ilusión fundamental. Yo estoy aquí, a salvo en mi burbuja, y el desorden del mundo está allá afuera. Entiendo. Es la diferencia entre ver un documental sobre un huracán y que ese huracán esté a punto de pegarle a tu casa. Justo. La información es la misma, pero la realidad es completamente distinta. Entonces, esta burbuja, esta separación, es la que nos hace sentir que el desorden es algo ajeno. Exactamente. Es el cimiento de la ilusión del espectador inocente. Pero si esta separación no es, digamos, natural, si es una construcción, ¿quién es el arquitecto? ¿Qué o quién la construye? Pues los documentos apuntan a un solo culpable, por así decirlo, el pensamiento. El pensamiento. Sí, y no lo describen como una herramienta neutral que usamos para ver el mundo, sino como la fuerza activa que lo corta en pedazos. El arquitecto y el arma al mismo tiempo. Ándale, muy buena analogía. Y el mecanismo que describen es de una precisión casi matemática. La función primordial del pensamiento, según esto, es crear identidad. Dice, yo soy mexicano, yo soy católico, soy la izquierda, soy una buena persona. ¿Nos define? Nos define en fragmentos. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque en el mismo instante en que el pensamiento crea una identidad, por pura lógica, crea a su opuesto. O sea, en el momento que digo nosotros, automáticamente creo un ellos. Justo. El movimiento mental que afirma yo soy esto es inseparable del que concluye tú, por lo tanto, eres aquello. No puedes tener uno sin el otro. Vaya. En el instante en que se traza esa línea en la arena, el conflicto deja de ser una simple posibilidad Ajá, para convertirse en una consecuencia inevitable. exacto.
No es un error del sistema, es cómo funciona el sistema. A ver, déjame procesar eso. Entonces, los textos dicen que no existe la maldad como tal. No exactamente. Porque culpar a una estructura de pensamiento suena un poco a querer lavarse las manos de la crueldad que vemos todos los días en el mundo. Esa es una objeción clave, y los textos la abordan de frente. No niegan el acto cruel, para nada. Ok, Lo que hacen es reubicar su origen. Dicen que la crueldad no nace de una esencia malvada o de que haya gente que es mala por naturaleza. Nace de la ignorancia y el miedo que provoca la identificación total y absoluta con un fragmento. la lealtad ciega. Veo. No es que no haya maldad, es que la raíz de esa maldad no es un impulso misterioso, sino este mecanismo de fragmentación que todos usamos a diario. Justo. Y eso me lleva a la defensa más común que todos tenemos, ¿no? Yo no empecé ninguna guerra, yo soy una persona pacífica, yo no tengo poder para cambiar nada. Parécenme argumentos lógicos. Son los argumentos más lógicos y, según estos textos, la coartada perfecta. La coartada. Sí, pero la desmantelan con una idea que es potentísima. Afirman que el individuo se absuelve porque confunde tamaño con naturaleza. Ok, esa frase es densa. El individuo se absuelve porque confunde tamaño con naturaleza. ¿Qué significa eso en la práctica? Suena muy abstracto. Pensemos en esto de una forma muy concreta. Alguien va manejando, otro coche se le cierra y esta persona explota en furia. Uf, sí, el pan de cada día. Toca el claxon, insulta, juzga al otro conductor, lo deshumaniza por completo en su mente. Es un pequeño bolsillo de agresión, un conflicto en miniatura. Ok, Esa misma noche, esa misma persona ve en las noticias un conflicto internacional, una guerra, y piensa, ¡qué barbaridad! ¡Qué terrible! ¡Qué bueno que yo no soy una persona violenta! claro, todos hemos estado ahí. Bueno, los textos argumentan que el mecanismo psicológico subyacente en ambas situaciones es idéntico. Idéntico. Es la misma estructura. La división yo contra el otro, el juicio instantáneo, la reacción de defensa de mi territorio, en este caso mi carril, la agresión que nace de sentirme separado y amenazado. Vaya. La única diferencia es la escala, el escenario y el arma. En un caso es el claxon y un insulto, en el otro es un tanque y un misil, pero la raíz, la naturaleza del impulso que fragmenta la realidad es exactamente la misma. Entonces, cuando condeno la guerra, pero peleo con mi vecino por el lugar de estacionamiento, en el fondo estoy operando desde la misma matriz de pensamiento. Exacto. Se confunde la manifestación externa, el tamaño del desastre, con la naturaleza del impulso que lo genera. Y como mis impulsos son pequeños y socialmente aceptables, Ajá. La competencia en la oficina, el chisme, el juicio hacia quien viste o piensa diferente, te absuelves. concluyo que yo no tengo nada que ver con el gran desorden mundial. Pero la maquinaria es la misma. Bien, y aquí es donde mi cerebro empieza a echar humo. Digamos que sigo toda esta lógica. Lo entiendo intelectualmente. Digo, ok, tiene sentido, ya vi la conexión, ya entendí el mecanismo. ¿Eso es suficiente? ¿Comprender esto produce algún cambio? Los textos son categóricos al respecto. No. Rotundamente no. No. De hecho, van más allá y dicen que entenderlo intelectualmente es completamente inútil y convertirlo en una nueva creencia o ideología es simplemente otra trampa. ¿Cómo que inútil? ¿Por qué? Parece el paso lógico. Porque proponen una diferencia abismal entre dos formas de conocer, reconocer y ver. Reconocer y ver. Reconocer es la función del pensamiento. Es cuando te llega información nueva y tu cerebro la compara con lo que ya sabe. La clasifica y la guarda en un cajón mental. Ah, esta es una idea filosófica parecida a esta otra. Es un proceso que ocurre en el tiempo, usando la memoria. Es básicamente archivar conocimiento. Entendido. Y ver. Ver, como lo describen, es algo totalmente distinto. Es percepción directa, inmediata. Sin el intermediario del pensamiento, sin análisis, sin comparación. Es un acto que no sucede en el tiempo. Es ahora. A ver un ejemplo. Claro, reconocer es mirar una flor y que tu mente diga automáticamente, eso es una rosa, género rosa, necesita 6 horas de sol, huele bien, a mi abuela le gustaban. Estás viendo todos tus pensamientos y recuerdos acerca de la rosa. Exacto.
En realidad, no estás viendo la flor que está ahí. Estás viendo tu archivo mental sobre las rosas. Justo. Ver la rosa sería percibirla sin una sola de esas etiquetas. Solo el color rojo como es. La textura, la forma, la fragancia en este preciso instante. Es la diferencia entre leer el menú y probar la comida. Qué buena forma de ponerlo. Exactamente esa. El entendimiento intelectual es leer el menú. Puedes volverte un experto en el menú, pero jamás sabrás a qué sabe el platillo. ¡Wow! Y supongo que aplican esa misma lógica al desorden. Precisamente, la división entre el observador y lo observado, yo y el desorden, solo se disuelve en el acto de ver, no de pensar sobre ello. Ok. Cuando se ve de manera total e instantánea que la estructura de mi pensamiento es la misma estructura que causa la guerra, la separación colapsa. No es que se resuelve el problema, es que se percibe que el problema como algo separado de mí nunca existió. Y esto nos deja frente a una paradoja tremenda. Totalmente. A ver, suéltala. Si el yo y su herramienta, el pensamiento, son los que crean el desorden, ¿cómo puede ese mismo yo ser la solución? Es imposible. Es imposible. Cualquier esfuerzo que haga el yo por arreglarse o arreglar el mundo nace de la misma estructura fragmentada. Es como pedirle al ladrón que diseñe el sistema de seguridad de la casa. Está condenado a perpetuar el problema. ¡Wow! Eso es un verdadero callejón sin salida. Es como decir que la única herramienta que tengo para arreglar mi casa es un martillo que la rompe un poco más cada vez que lo uso. Sí, es una imagen muy precisa. Si el pensamiento es el problema, pero todo lo que sé hacer es pensar para resolver problemas, ¿qué se supone que haga uno? Sinceramente, suena a desesperanza total. Parece un callejón sin salida, ¿verdad? Y justo en ese punto, cuando se comprende la total y absoluta imposibilidad de una salida conceptual, O sea que no hay un método de 5 pasos, ni una técnica. ni una ideología que vaya a funcionar, justo ahí los textos dicen que emerge algo más. ¿Y qué es? Silencio. Silencio. ¿Como en meditar y poner la mente en blanco? Justo ahí está la clave. Es muy importante aclarar lo que este silencio no es. No es una práctica que se deba cultivar, no es una meta a alcanzar, no es una paz que se busca activamente para escapar del ruido. Entiendo. Esas serían más acciones del yo. Exacto. Más proyectos, más esfuerzo, más fragmentación. Sería convertir el silencio en otro objeto de consumo espiritual. ¿Ok? Entonces, ¿qué sí es? Es la ausencia del movimiento innecesario del pensamiento. Es la quietud que queda cuando cesa la lucha psicológica. La lucha. Cuando el yo finalmente se detiene en su proyecto interminable de querer corregirse a sí mismo, de justificarse, de escapar de lo que es y de querer arreglar el mundo según su propio plan. En ese estado de percepción sin acción, el desorden que se alimenta de la energía de nuestro pensamiento conflictivo simplemente deja de ser sostenido. No se le combate. Se le deja de echar leña al fuego. Se le deja de dar combustible. Me gusta esa imagen. O sea que no es algo que se hace, sino lo que queda cuando se deja de hacer todo lo demás. Has dado en el clavo. Es el cese de una actividad inútil que se ha reconocido como inútil. Entonces, después de todo este recorrido, volvemos a la frase del principio. Yo soy el desorden del mundo, pero ahora la escucho de una forma completamente distinta. Cambia el significado por completo, ¿verdad? Sí, ya no suena como una acusación para hacerme sentir culpable. No, para nada. Se revela como una llamada a un tipo de responsabilidad muy diferente a la que estamos acostumbrados. ¿A qué te refieres? No es la responsabilidad de hacer algo para arreglar el mundo, es la responsabilidad ineludible de ver. Simplemente ver. Ver la estructura de nuestro propio pensamiento, ver cómo fabricamos la separación a cada instante y ver, finalmente, que el observador no está y nunca estuvo separado de lo que observa. Los textos terminan con una idea que creo que resume todo esto de una forma muy potente. Dicen que mientras el mundo se perciba como algo ajeno, como un espectáculo externo que nos sucede y que vemos en las noticias, La estructura fundamental que genera el caos permanecerá intacta. y el desorden continuará, no porque la humanidad sea así, o porque estemos condenados a la violencia, Sino, sino, y cito una de las fuentes, porque nadie se está viendo en ella.
Y esa es la idea que queda resonante.